y tomó algunas otras 2 medidas más, que es algo que hubiera hecho el kirchnerismo, por ejemplo, o algún otro un gobierno espacio, con un sesgo intervencionista. con un sesgo más intervencionista. Y ahí hay un problema que es, si no da baja, por ejemplo, o no detiene la baja de las retenciones, tenés un problema fiscal. Y si bajas o detenés la baja de las retenciones, tenés un problema político. Es viejo eso, Iván, me parece a mí, ¿eh? Me parece que hoy en día... ¿Cuál de las dos? El análisis en general es viejo porque lo que está asumiendo el gobierno es que tiene que hacer un ajuste muy grande. El compromiso con el fondo es bajar el 1,3 o llegar a un déficit del 1,3% en 2019. Eso con un dólar que va a estar en 28, 27, 29, pero el piso está acá, digamos, ¿no? Sí, No claro. está muy lejos de esto. Te torna un poco viejo ese discurso. Es decir, el gobierno sabe que necesita más recursos y en algún momento, vas a ver que en esto en el segundo semestre va a avanzar, la discusión sobre retenciones va a volver porque el gobierno necesita fondos. O sea, por un lado lo que está haciendo en este momento para mí es recuperando interlocutores en áreas clave, digamos. La salida de Juan José Aranguren obedece concretamente a cambiar a un interlocutor que frente a la sociedad e incluso frente a la política dentro del Frente Cambiemos y también dentro de la oposición estaba un activo que estaba muy quemado, como Juan José Aranguren, estaba su capital político estaba básicamente destruido. De hecho, yo creo que, y esto también es información, Juanjo no lo vio venir esto, Aranguren no lo vio venir. La semana pasada en Bariloche él estuvo participando, y esto es información, digamos, nosotros estuvimos cubriéndolo ahí, él estuvo participando de eventos de energía que había en el marco de la cumbre del G20. El viernes a la noche Iván tuvo una reunión con su equipo de trabajo. Para mañana había convocado al gobernador de Río Negro, Alberto Valentinec. Cuando llegó el sábado a Buenos Aires, por teléfono le comunicaron... Pero Nico, si estaba, lo tuiteó el secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Sí. Perry, estaba en Bariloche, ¿era? En Bariloche, en Bariloche, estaba en Bariloche terminó viendo el partido de Islandia con Argentina, con el secretario de Energía de Trump. Sí, bueno, imagínate, lo que te quiero decir es que después de que Aranguren estaba haciendo eso, para que llegue a Buenos Aires y le digan que lo cesanteen en el cargo, es porque el gobierno tuvo el diagnóstico de que la figura de que Aranguren como interlocutor para explicar la política energética del gobierno estaba acabada, de hecho. O sea, lo que hizo mal fue la manera de comunicar la obediencia que tuvo con el gobierno. No, el gobierno cometió muchos errores. Yo me acuerdo del programa de Iván, esto recién empieza, lo hablamos hace un mes y medio antes de todo este escenario, es decir, pre-devaluación, que el gobierno instaló el discurso de que lo peor ya había pasado. Por lo menos en materia tarifaria lo peor ya había pasado, las tarifas van a aumentar poquito en función de la inflación. Ese discurso es el que había instalado el gobierno, no por responsabilidad de Aranguren, sino por responsabilidad del gobierno. Ese discurso hoy está lejísimo, ¿por qué? Porque si aún estuviese vigente la fórmula de actualizar tarifas en función de los contratos que se firmaron en octubre del año pasado, que están vigentes hoy, las tarifas deberían aumentar un 40-45% en octubre de este año. Eso no va a pasar. Porque el gobierno tampoco come vidrio, sabe que no puede aumentar eso, que es lo que está firmado por ley. Entonces necesita cambiar al interlocutor. Aranguren no podía explicar eso. Poner una figura que es política como Javier Iguacel, que viene de Vialidad Nacional, que va a ser un tipo que se va a insertar en la estrategia política netamente del gobierno. Ya no es un líbero como Aranguren, que viene del sector privado, además. Iguacel también viene del sector privado, pero quiere hacer carrera política. Entonces ahí es donde él necesita jugar un rol político. Quería decir varias cosas. En primer lugar, retomando lo que decía Nico y lo que decía Iván, yo creo efectivamente que hay cambios de caras que responden, por un lado, a una cuestión, no sé si de marketing, pero claramente de decisión política, de mostrar otra cara. Por un lado, el reemplazo de Sturzenegger por Caputo respondió a una disputa estrictamente interna al gobierno, en donde hacía tiempo que Duhovne no quería esas altas tasas de interés. Eso no significa que sea para nada un heterodoxo, pero sí que entendía que las altas tasas de interés estaban erosionando la posibilidad de crecer. Y la posibilidad de crecer es la llave también para que el Fondo Monetario Internacional siga financiando, con lo cual el corrimiento de Sturzenegger, a mi criterio, es una lectura que compartimos entre varios, tiene que ver con calentar un poco más la economía para que no siga esta senda. Ahora, los otros movimientos yo sí creo que no hacen a discutir de fondo el plan económico. Creo que el plan económico sigue siendo el mismo, e incluso creo que vamos camino, porque estas medidas claramente son transitorias. Yo no creo que Caputo, como preguntaba Iván al comienzo, pueda controlar los problemas de falta de dólares con estas 4 o 5 medidas, digo, acorralando a los bancos. Puede durar una semana, puede durar 15 días, pero en algún punto la falta de dólares hay que resolverla de fondo. Ya lo vinieron resolviendo los 2 últimos años con deuda. A mi criterio, y voy a retomar la misma idea que decían mis compañeros hace un rato, van a tener que hacer kirchnerismo. Y lo digo en términos polémicos,
Pero lo digo también en términos positivos, van a tener que usar las herramientas del Estado para generar dólares o restringir la salida desproporcionada de dólares. Yo me pregunto, Dante Sica, y claramente está a favor de la devaluación para fomentar la industria, ¿va a hacer algo con la apertura importadora? Porque eso sería un cambio en el esquema económico. Bueno, ha habido transversalidad en que la figura de Dante Sica es una figura mucho más afín a la industria. Transversalidad me refiero desde Duhalde, que bueno, fue del equipo de Eduardo Duhalde, pasando por Aníbal Fernández y siguiendo por otras figuras, es decir, hubo transversalidad justicialista, si querés, dentro de la figura de Dante Sica. Desconozco cuál va a ser su plan porque aparte él todavía no se siente parte del gobierno. Y tan cierto es lo que digo que los invito a escucharlo al propio Dante Sica cuando le preguntan si va... Bueno, escúchalo ustedes a Dante Sica. ¿Lo sorprendió el llamado para colaborar con el gobierno? Sí, siempre sorprende. Bueno, ¿ha tenido una reunión que se ha manifestado? No, estamos empezando a trabajar los temas operativos del cambio. De acá hasta el final, ¿puede hablar con el dólar? Yo sé que es pronto hablar de esto, pero puede haber... No puedo hablar de esos temas, no es mi métier, no es mi competencia, así que muchas gracias. ¿Cuál fue el pedido de Marcos Peña? ¿Recién salen de la reunión? No vengo de una reunión con Marcos Peña. Bueno, gracias. ¿Quiénes estaban en la reunión en Casa de Gobierno? No estuve en una reunión en Casa de Gobierno, estuve nada más que charlando con Francisco Cabrera. Bueno, ya ha pasado toda la información necesaria, las cuestiones técnicas. Trabajando en las cuestiones propias de un recambio institucional. ¿Qué es lo que más lo preocupa, Sica? Lo que más preocupa. Que no sé cómo salir de acá. No, pero el tema económico. Pero en la economía del país, hoy por hoy, estos cambios en el gabinete, ¿qué representan? Pregúntenle a la gente de gobierno, estamos... Bueno, usted forma parte del gobierno ya. Ya no, recién el jueves juro. El jueves... Muchas gracias. ¿Hay un mensaje claro del presidente Macri con respecto a su función? No, solamente lo que hemos hablado hoy, estamos trabajando en los temas de arreglos administrativos. ¿Qué le diría a la gente Cuidado, que chicos, que está con la ambulancia? Al país, a la estos sociedad que tiene preocupación por el dólar, la economía, ¿qué le diría? Esos temas, creo que estamos en una etapa... A ver. Permiso, Si no, ¿me puedes retirar? Sí, pase por acá, acá en mi lugar, Bueno, ¿puede dar mensaje entonces a la sociedad? No hay un mensaje a la sociedad. Yo todavía no soy funcionario, estoy haciendo una transición con Cabrera. Creo que tenés que hablar con la gente del gobierno. Gracias. Ya se ve una habilidad distinta, una cintura distinta en las declaraciones públicas de alguien que tiene por ahí mucho más back político del que tenía el ministro saliente. Sí, intentó gambetear, pero de todas formas tuvo que responder al periodismo afortunadamente estoico e incisivo, como nuestra compañera Claudia Salto, que estaba allí, porque por supuesto estaba ávida de información y de necesidad de saber cuáles eran las modificaciones. Fue claro, a partir del jueves formaré parte del gobierno y tendré que responder. Exactamente, y no sé si comparten ustedes, si los conocen o no, que a mí hay algo ahí que me sorprendió porque no conozco, primero, no sabemos por cuánto tiempo más producción va a seguir siendo un ministerio, punto número uno. Si va a pasarse una secretaría dentro de Hacienda, lo mismo que Energía. Trascendió, pero parecería por ahora que... Por ahora no, por eso, pero a mí lo que me dijeron es por ahora no, pero en algún momento va a ocurrir. Eso fue lo que me dijeron a mí, no sabemos, tal vez es en diciembre, tal vez es en octubre, tal vez es en enero, o tal vez no ocurre nunca, pero es lo que nos habían dicho a nosotros. Ahora, el equipo que tenía Cabrera en producción, era un equipo, los segundos, digo, Chegoyen, Grasso, que eran hartos conocedores de la industria. Por esto quiero insistir con algo que es la política. Vos podés poner a... ¿quién es el máximo exponente de la industria en la historia argentina? Digan el nombre que a ustedes les parezca. Podés poner a mi amigo Eduardo Basualdo. Lo podés poner a Eduardo Basualdo en el Ministerio de Producción, pero si no hay una decisión política, no cambia nada. Es decir, acá el que tiene que tomar la decisión de si va a ser... Saquémosle, como dijimos con Julia, kirchnerismo, saquémosle intervencionismo, saquémosle el término heterodoxo. Si va a utilizar o no va a utilizar las herramientas que el Estado le brinda para administrar, es el presidente. Sí, quizás en el caso de Cabrera lo que se evaluó también es el liderazgo y la vocación laboral de trabajo que tenía él, el compromiso con el cargo que tenía Cabrera, porque de hecho Dante Sica era consultor y era asesor de Cabrera. Exacto. Hay una continuidad, si se quiere, no es que Dante Sica viene de otro lado, no tenía relación con el ministro saliente. Él tenía una vinculación muy directa. Me parece lo que se evaluó, y era algo, un sentido que estaba instalado en la sociedad, es que por ahí Cabrera no tenía suficiente compromiso para liderar el área de producción. No estaba comprometido él
con el desarrollo de una Argentina productiva, Ahora, Cabrera, en el sector financiero. En el digamos. propio memorándum entre el FMI y Argentina, una de las cosas que yo siempre vengo diciendo, hay un monotema, parece que es una especie de idea fija, en donde el único problema es bajar el déficit. Y ese es el programa excluyente económico de la Argentina de acá a 2021. A mí me sorprende enormemente porque no hay un solo ítem, no solo sobre la industria, que está claro que este gobierno no es muy fan de promover la industria, ni siquiera sobre lo que han llamado el supermercado del mundo o este agregado de valor a lo que llaman el campo, o en algún momento la vicepresidenta Gabriela Michetti habló de ser India y de vender servicios. Ninguno de los ejes que uno pensaría que deberían contemplarse para un plan de desarrollo nacional. Después uno discute si quiere fortalecer el turismo, que además está en cuestionamiento si el turismo va a terminar siendo, va a tener su propio ministerio o no, si quiere fortalecer la industria, si quiere fortalecer los servicios. Acá no queda claro cuál es el plan de desarrollo. A mí me parece que el único plan es ajustar, que uno lo puede contemplar como una medida de financiación en el marco de un proyecto más elevado, un proyecto ulterior. No hay proyecto. Entonces, a mí lo que me parece es que Dante Sica, evidentemente, creo que supera enormemente a gran parte de los funcionarios y por lejos en formación, en conocimiento de la Argentina, que creo que es una falta de varios funcionarios, en conocimiento de la economía. Ahora, me parece que está muy encorsetado, más ahora que ya arreglamos con el Fondo Monetario Internacional y no hay mucho lugar para la industria en este acuerdo. Tengo dudas y se las quiero compartir a ambos. ¿Por qué, si el fondo en este memorándum de entendimiento que Julia hacía mención había sido muy claro con evitar ciertas herramientas financieras que le podían permitir al gobierno nacional, al Banco Central, controlar la subida del dólar, Caputo comunica, a través de algunos colegas, lo digo en el mejor sentido, en el sentido más virtuoso del periodismo, que va a utilizar esas herramientas? ¿Se entiende o qué? ¿Las va a utilizar? Sí, se entiende. Las va a utilizar y el FMI va a decir, no es lo que habíamos quedado, las va a utilizar y el FMI le va a tener 15, 20 días, un mes de paciencia para darle tranquilidad cambiaria al mercado, o no las va a utilizar. Pero no controla la cuenta capital, perdón. El dólar subastar el dólar no es ponerlo en la plaza para que genere un efecto de baja. Precisamente. Sí, pero falta una semana. El Fondo Monetario Internacional no quiere que el dólar baje. Por eso el dólar no se vende como se estaba vendiendo hasta que llegó Caputo al frente del Banco Central a cualquiera, y eso generaba un planchado, si se quiere. El dólar se subasta y por eso hace que suba su precio. Pero justamente el FMI no quiere que el dólar baje. No lo sé. ¿Y el gobierno? Lo que estoy planteando es, el gobierno, si tiene voluntad de reelección, y acá hay una cosa que no es excluyente del gobierno nacional, es decir, hay mucha gente que quiere que el gobierno reelija para que no vuelvan otros gobiernos con signos distintos, a lo mejor hay cierta flexibilidad en ese memorándum de entendimiento que nosotros no conocemos y que la verdad lo único que lo va a ordenar es el factor tiempo. Nos vamos a enterar esta semana, la que viene o la otra, si efectivamente va o no va a utilizar esas herramientas. No sé, a mí me parece también que lo contextual es muy importante, digamos. Cuando vos se firmó la carta de intención con el Fondo Monetario, quien la firma es Federico Sturzenegger, pasó 10-15 días de ese momento y hoy estamos discutiendo otra realidad, y eso te habla que vos tenés que definir que el contexto es una crisis, digamos. O sea, es una crisis política que te modificó o te llevó a modificar 3 funcionarios, habrá que ver si hay más cambios o no. Lo que pasa es que en este momento todavía el gobierno está en fase de aceptación. O sea, ahí tiene que salir de la fase de negación, de negar los problemas que tiene y asumir en qué momento está Me sorprende enormemente lo que decís, porque hoy una persona me dijo textual, una persona de mucha interlocución con el gobierno, me dijo exactamente algo parecido. Quizás hablaron con la misma persona. Hablaron juntos. Algo parecido. Me dijo que el gobierno, los funcionarios del gobierno, reitero, una persona de vínculos con el Ejecutivo, llegó a la función pública diciendo el kirchnerismo es un desastre, esto lo arreglamos nosotros en 2 patadas, y que ahora están en la fase que gobernar a Argentina no es tan sencillo. Y que, después viene o tendría que venir la parte en la que se... La supuesta sencillez la dijeron en la campaña. Lo sí, que claro. no siquiera todo estuvo manifestado en la campaña, lo que no ocurrió. Una postilla, vos hablaste en términos de qué es lo que hay que hacer. No estoy al frente como para tomar esas decisiones. Ahora hay varias cosas para hacer en materia de control de cuenta capital. Lo de las retenciones es en términos fiscales, no te provee de dólares.
reponer las retenciones. Ahora, hay que limitar, hay que generar un dólar turismo. Yo sé que es genera mucho disgusto para la clase media y para los sectores que viajan, pero hay que generar un dólar diferenciado para aquellos que Es viajan. que en algún momento eso se va a discutir. Hay que volver a controlar la fuga. Yo creo que van camino a eso. No sé si al 2011 o al 2012, pero hay que volver a mínimo 2 millones de El otro día dólares. me decía, el en dueño tope. de una distribuidora de gas, déjame porque suma un poco a lo que estás diciendo vos, el dueño de una distribuidora de gas me decía que por más que eso políticamente es muy complejo, digamos, hay que ver si esto pasa al filtro de gobierno, pero que al menos habría que discutir el establecimiento de un dólar turismo o algún tipo de dólar atesoramiento, porque el momento es tan grave que lo requiere. Después hay que ver si eso prospera o se implementa, pero que si al eso- menos si eso habría que estuviese, discutirlo, digamos. Gandini, si eso estuviese en Un los empresario planes... cercano al gobierno, que se identifica con el gobierno. Sí, claro. pero si eso estuviese en los planes o en la posibilidad de algún dirigente político de este gobierno, estamos hablando de un cambio radical, ideológicamente hablando, de la economía que piensan en Argentina. Y no es a su mí me base parece social, imposible y no que... es su base social, además. La que No, a mí aceptaría me eso. parecería imposible No, yo que creo- este gobierno implementara un No, yo dólar creo que turismo. no es imposible en términos de que Macri es alguien que es muy ideológico, pero la gente que lo conoce muy bien también te dice que el tipo antes, lo dije muy coloquial, que el presidente como dirigente político a lo largo de su carrera, antes de, cito textual, estoy abriendo comillas, ponérsela de sombrero, cambia, aunque sea pequeñas cosas. Y además esto... No son pequeñas igual. Sí, pero pensá Pero que ya te está estamos generando ante una crisis el cambiaria. escenario, te lo está generando ya uno de los principales asesores económicos del presidente. Es decir, la persona que viene diciendo esto hace 3 o 4 meses se llama Carlos Melconian y habla permanentemente con el presidente, y yo creo que al revés de lo que mucha gente cree, y esto es, por supuesto, puedo estar equivocando, errándole el vizcachazo por mucho, cuando Melconian hace una crítica al plan económico, lo protege al presidente. Claro que sí. No es una crítica al presidente, dice, vos estás rodeado de gente que no sabe, el que sabe soy yo, pero vos tenés buenas Pero intenciones. él está afuera. Exactamente, quiero entrar, movete que entrar. A mí me parece que la teoría del cerco justo para Macri no va. Parece que Bueno, pero Macri si funcionó tiene para bien Cristina, claro- funcionó para Bueno, el como turco. teoría, pero para los hechos concretos me parece que Mauricio Macri tienen claro que iba camino hacia desregular la cuenta capital, porque creo que en algún punto, no los voy a juzgar tan duramente, hubo una gran cuota de ingenuidad. Realmente creyeron que iba a funcionar desregulando todo y generando las condiciones para que el mercado confiara en la Argentina. Ahora, ¿quiénes entran y quiénes salen? Ya hablando en términos futboleros, lo podemos empezar a repasar también para que el organigrama quede un poquito más claro y el equipo quede un poquito más claro. Casi que los cambios que seguramente implemente la Argentina para el próximo partido contra Croacia. Bueno, si nosotros necesitamos, ahí está Messi, según el jefe de gabinete de ministros, Luis Andrés Toto Caputo. Esta cosa que el gobierno Para está... Messi, para Macri sería Es Marcos muy Peña. buena la comparación, le digo a Luciana, porque la verdad es que no conozco tanto del funcionamiento de la selección, pero habría que ver si el cambio de jugadores cambia de fondo la estrategia. Y la verdad es que acá es el cambio de jugadores y me parece que no cambia mucho la estrategia de fondo. Claro, me dicen acá sería un Di María por características, por supuesto, para seguirte con este paralelismo. bueno. Y este reconocimiento que estás haciendo sería el ingreso, por ejemplo, que puede ocurrir de Pavón y la salida de Di María, que por características es algo prácticamente idéntico. Te cambié el intérprete, pero Nos no caen la bastante mejor, intención. bueno. Sí, no, al margen de las apreciaciones personales, no rifó Di María 12.000 millones de dólares de reserva. No, por supuesto. Pero bueno, es una broma al pasar esto. Un abrazo grande al Fideo Di María y por qué no a Federico Sturzenegger. Luis Caputo, hoy había preocupación, y lo digo en serio esto, de algunos asesores económicos, de lo que pueden ser las causas judiciales post salida. No porque crean que hay algo penal o penalmente condenable desde el punto de vista netamente jurídico, sino el ejemplo que me daba, reitero, gente cercana al gobierno hoy era, mirá lo que le pasó a Cristina con el dólar futuro, que es una causa insólita, estoy diciendo gente cercana al gobierno, está elevada a juicio oral. ¿Por qué no le puede pasar lo mismo a funcionarios como los que estamos viendo en pantalla? Bueno, salió Sturzenegger del Central, entró Luis Caputo. Vamos a ver el siguiente, que tiene que ver segundo cambio. con alguien que tuvo por lo menos, o tiene una gestión muy activa según los oficialistas, muy nociva según los sindicatos.
en Vialidad Nacional. Estamos hablando de Javier Iguacel, con la salida, y acá permítanme preguntarle a Gandini esto, y no sé si no queda ningún cambio, ¿no? Pues fue nuestro... Ah, sí, claro, Sí. el de Pancho Cabrera. Ahora quiero volver a Aranguren en el instante con Nico Gandini. Y bueno, decíamos Dante Sica, quien veíamos antes en pantalla, por Francisco Cabrera. Le quiero hacer 3 preguntas a Nicolás Gandini. 3 preguntas a Nicolás Todo esto en Gandini. este fin de semana, ¿no? Para Sí. sintetizar la coyuntura. El viernes, El sábado jueves, era mi día de descanso y bueno. jueves a la noche, Caputo... Jueves a Claro, la noche, ¿no? sí, sí, ¿Jueves sí. o viernes? Jueves. Bueno, un fin de semana largo. Pues claro, exactamente, a partir del gozo, y el sábado de la noche, que le pido perdón a Santi Moreno, que está ahí, me escribió el sábado de la noche, yo estaba estaba como con Julia, estaba haciendo cualquier otra cosa. Pero lo que les quería plantear ¿Quién es... es Santi? Santiago ¿Qué? Moreno es un Santi Moreno, el ejecutivo de productor aquí nuestro, del está ahí, lo canal. veo Bueno, ahí atrás perdón. en pantalla. No, la gente No, quizás no. tampoco lo conoce. La cuestión, Aranguren era uno de los dos, tal vez el único, mejor dicho, 2 de los ministros, o los únicos que le llevaban junto con Luis Caputo buenas noticias al presidente, en términos netamente fiscales. Es decir, Aranguren ahorraba plata, Sí, concretamente. Tenía juego propio sí. y no se quería ordenar bajo el ala de Hacienda. Eso es lo que trascendió, Eso lo es que así. dejaron trascender. Eso ¿Esto sí. es así? Es así. ¿Y por Sí. qué entonces, si el presidente tenía un funcionario, según su óptica, útil, lo entregó? Porque en algún momento, de hecho, la permanencia de Aranguren en el gobierno estaba directamente ligada a la buena relación que él tenía, o la banca que tenía directamente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, digamos. Claro. Si hubiese sido probablemente por Marcos Peña, por Rogelio Frigerio, por Emilio Monzó, por Elisa Carrió, Aranguren hubiese dejado el cargo hace mucho tiempo. Macri lo bancaba, en parte por reconociéndole su gestión personal, la dedicación al cargo. La verdad que Aranguren es una persona trabajadora, yo creo que es honesto, digamos, y esto lo digo después de haber evaluado e investigado bastante la gestión de él como ministro. Lo que pasa es que es una persona con un carácter muy complejo, que empáticamente no genera ningún tipo de empatía casi con nadie, digamos, esto también hay que decirlo. Difícil de llegar incluso para con sus subordinados. Entonces, ¿por qué no sigue más en el cargo? ¿Por qué no sigue más en el cargo? Porque el presidente consideró que las virtudes que tenía no eran suficientes para encarar el momento que viene, que son todas estas cuestiones, digamos. Acá hay que meter mano heterodoxa a, por un lado, decirle a las petroleras, che, no te vamos a dar el aumento que estás pidiendo ni que te había prometido. A las distribuidoras de gas, lo mismo. No te puedo dar el aumento de tarifas que te pedí. Por sí o por no, Gandini, porque tenemos Sí. que ir a otro tema. ¿Van a, no sé si bajar, pero por lo menos congelarse las tarifas, aunque sea por un tiempo? A mí me parece que sí hay una discontinuidad del programa de aumentos que estaba establecido. ¿Eso quiere decir que no va a aumentar? No, va a aumentar y va a aumentar bastante. O sea, tenés que pensar que para mí el piso de aumento en octubre va a ser un 10-15%. Lo que pasa es que si vos aplicás los contratos que están firmados, deberían aumentar un 35-40, digamos. Entonces, ese va a ser el Igual el en aumento. este invierno se va a sentir, y Gandini va a venir en otra oportunidad también, para recordar algunos tips Solo malas siempre noticias. necesarios, no, para intentar hacer un poquito de promedio. Con esto no vamos a hacer promedio, solamente vamos a mostrar una realidad.